como un tejido altamente especializado. Es un tejido altamente especializado. ¿Especializado en qué, profe? Ya tú sabes, pues, ¿no? Es un tejido especializado, muchachos, en la generación y en la propagación de las descargas eléctricas llamadas impulsos nerviosos. Pero ese es un nombre antiguo. Ya ustedes, de repente, los que han trabajado conmigo, saben que a los impulsos nerviosos se llama de otra manera. ¿Quién sabe el otro nombre de los impulsos nerviosos? Tienen un nombre ya actualizado. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, Fran, potenciales de acción. Los potenciales de acción, pues básicamente entonces son el nombre con el cual se le conoce en la actualidad ya a los impulsos nerviosos. Y como todo potencial, esto lo sabes por física, ¿en qué se mide el potencial eléctrico? ¿En qué unidad se mide el potencial eléctrico? Pregunta de física. ¿En qué unidad se mide el potencial eléctrico? ¿Se mide en amperios? ¿En voltios? ¿En qué? ¿En coulombs? ¿En qué se mide el potencial eléctrico? ¡Hala! Se nota que son de biomédicas, ¿ah? Tiene que ser un poco también de física, tiene que ser todo, ¿no? En watts, no, en watts se mide la potencia, ¿no? La potencia es en watts, ¿no? Joule es el trabajo, no, no, eso, ¿no? Voltios, pepapu, voltios, potencial eléctrico, ¿no? Voltios. Por eso cuando hagas fisiología nerviosa, pues ahí se te habla, ¿no? De voltios, ¿no? Este es el voltaje de la membrana celular, te van a decir, ¿no? Te van a hablar en voltios. Ese es el potencial, ¿no? De ahí justamente que se llama así. Bien, bien. Estos impulsos nerviosos son producidos como respuesta frente a estímulos. Obviamente cuando sentimos algo, cuando percibimos de repente una sensación o cuando, por ejemplo, vamos a desencadenar una actividad motora. ¿Qué es una actividad motora? Movimiento. Cuando tú de repente sientes un sonido, ¿ya? Eso está desencadenando impulsos nerviosos aquí en tu oído y de ahí está viajando a tu cerebro para analizar la información. Ese es un impulso sensitivo. O también, cuando tú vas a moverte, por ejemplo, vas a escribir, en ese momento tu cerebro está generando un impulso nervioso, lo está enviando a los músculos de acá del brazo, de la mano y estás moviendo. Estás escribiendo, ¿no? Ah, ya. De eso justamente consiste esto, ¿ya? Bien, características, como de costumbre. ¿Cuáles van a ser las principales características que tiene entonces el tejido nervioso? Pues bien, acostúmbrate a estas imágenes, ¿no? Porque así lo vas a ver en el microscopio en segundo año que hacemos histología en la UNSA, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que pasa por acá? Profe, pucha, parece un vómito, ¿no? Sí, sí, parece un vómito, pero poco a poco tú vas a ver un poquito más allá de lo evidente. Acá estamos viendo una neurona. Profe, ¿dónde? Acá está clarito, mira, bien bonito. Esta es la neurona, acá están sus corpúsculos de Nissen, su núcleo, su nucleolo, algunas dendritas por acá, el axón por acá. Oye, profe, ¿que todo eso tengo que saber? Sí, sí, sí. Poco a poco te vas a acostumbrar, como ya te dije, ¿ah? Acá hay neuroglías, ¿no? En general. Bien, vamos por aquí. El tejido nervioso deriva de una de las capas embrionarias. ¿Quién me dice de qué capa? ¿Ya? ¿Cuál es la capa embrionaria de cuál deriva justamente este de aquí, ¿no? ¿Cuál era? Claro, ¿no? El llamado ectodermo, obviamente, ¿no? El ectodermo. Efectivamente, ¿no? Deriva del ectodermo, pero había solamente unas células que no derivan del ectodermo que también pertenecen al sistema, al tejido nervioso. ¿Quiénes eran? Las famosísimas microglías. Las microglías justamente son la excepción, ya que se les cataloga como, como macrófagos y todo macrófago deriva de los monocitos que a su vez son derivados del tejido conjuntivo, ¿no? Eso es lo que justamente se nota por acá, ¿no? Muy bien, no te olvides. Entonces, las microglías son las únicas células nerviosas que no derivan del ectodermo, sino que derivan del mesodermo. Ahí lo tiene, ¿no? Y ahora, pues, para de repente entender mucho mejor esta imagen que te puse aquí, pues, la vemos ahora de esta manera. Creo que con esto se ve mucho mejor, un poquito más entendible, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este es el tejido nervioso. Y aquí, pues, obviamente diríamos que este tejido tiene abundante cantidad de células. Ah, mira, tiene bastantes células, ¿ah? Y como tiene abundantes células, ¿qué pasa con su sustancia intercelular? ¿También será abundante o será escasa? En este caso, a más células, menos sustancia intercelular. Así es poca, escasa, ¿no? Y ahora, para la mayoría de textos dicen que es nula. O sea, no tiene.
No tiene sustancia intercelular. Ah, mira, ¿no? Date cuenta ese detalle muy importante, ¿no? Oye, entonces, recordemos esa parte por aquí, ¿ya? Ahora, los textos entonces también dicen que la sustancia intercelular es nula. Ah, lo estamos viendo. Siguiente, vamos por acá, ¿ya? Oye, ¿qué más? ¿Qué más debemos de recordar? Por aquí también, ahora lo que vamos a saber es la presencia de lo siguiente, pues, ¿no? Este tejido tiene una abundante cantidad de vasos sanguíneos. Es el tejido que más vasos sanguíneos de repente se puede decir que tiene, pues, ¿no? Y también que más sangre consume, ¿no? Por la actividad que realizan justamente estas células, las neuronas, pues, ¿no? Por eso presenta vasos sanguíneos un tejido vascularizado. Y este tejido, pues, principalmente se va a especializar en la regulación mecánica de las diversas funciones de nuestro cuerpo, o sea, que controla todas las funciones. Para eso tiene dos propiedades importantes que vamos a chequear por acá. La primera es la llamada excitabilidad. ¿Qué cosa significa un tejido excitable, profe, no? Un tejido excitable es aquel que reacciona de manera muy rápida, atención, frente a cualquier estímulo, ¿no? ¿No? Es como, por ejemplo, cuando tú estás irritable, ¿no? Un día así que estás medio así molesto, ¿no? Algo nada más al toque, ¿no? Sales, ¿qué tienes, sí o no? Reacciona, ¿sí o no? Algo así es el tejido nervioso. Es un tejido que frente al mínimo estímulo reacciona de manera muy rápida y violenta, ¿no? A eso es lo que en tejido se llama un tejido excitable. Ahora, conductividad, ya creo que tú entiendes. Estas neuronas actúan como cables que conducen la corriente eléctrica, flujo de electrones en este caso, que es el impulso nervioso, pues, ¿no? Ah, ya. Muy bien. No te olvides de esa situación. Siguiente característica. Ya tú sabes cómo se llama la célula representativa del tejido nervioso. Esa célula representativa, ¿cómo se llama? Ahí la estás viendo, ¿no? Profe, es la famosísima neurona. La neurona, no puedes olvidarte de ello. ¿Pero son las únicas células? No. Hay otras células que acompañan a las neuronas, como por ejemplo, esta de acá, o de repente esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá. Su nombre, ¿cómo se llaman el otro grupo de células que acompañan? Así es, se les puede llamar las neuroglías o simplemente glías. Glías o neuroglías. Estas son justamente las células acompañantes, son las que crían a las neuronas, ¿eh? Son prácticamente las niñeras, porque las neuronas son así medias especiales, ¿no? Las glías tienen que alimentarlos, tienen que darles sostén, tienen que defenderlos de todo, ¿no? Las neuronas solamente sirven para generar impulsos nerviosos, no pueden hacer, ni ellas mismas pueden alimentarse solitas, ¿no? Ah, ya, eso es lo que hacen las glías en todo caso por aquí. Y también, pues, ya tú debes recordar que el tejido nervioso se va a agrupar en dos tipos, que son justamente dos sustancias. ¿Cómo se llaman las dos sustancias que encontramos justamente por aquí? Sustancias que se encontraban en el tejido nervioso. ¿Cómo se llamaban? Tomaban nombres de colores. Gris y blanca, papá. Así es. Cuando los cuerpos neuronales se agrupan, forman la sustancia gris. Y cuando las prolongaciones, en este caso los axones mielínicos, se juntan, forman la sustancia blanca. Eso también lo voy a explicar más adelante, no te preocupes, ¿ya? Ahí tienes 8 características importantes del tejido nervioso, uno de los tejidos más importantes que vamos a ir viendo, ¿ya? Bien. Ahora, no podemos comenzar un tejido si primero no te pongo aquí la organización, o sea, las partes que tiene, ¿no? Checa. Al tejido nervioso se le organiza de la siguiente manera. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. La neurona más conocida, la vedette de las neuronas, la que todos ustedes deben saber, ¿ya? Y bueno, te comento, ¿no? Que cuando hacía clases también en pizarra, esta es la neurona que yo dibujaba también, ¿no? En aquellos años, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Es la neurona multipolar, ¿ya? Es la neurona multipolar. Así se le llama justamente esta neurona. ¿Por qué? Porque tiene varias prolongaciones, ¿no? La más conocida, ¿ya? Entonces, vamos por acá. El tejido nervioso tiene los siguientes componentes. Como cualquier tejido tiene por acá sus células y tiene su sustancia intercelular. Ah, claro, ¿no? Pero obviamente las células son las que van a cumplir acá el rol más importante. A las células se le clasifica en dos grandes grupos que ya te mencioné. Son las neuronas y las neuroglías. Neuronas y neuroglías. Pero las neuronas se clasifican en dos grupos. Hay varias formas para clasificar a las neuronas. Dos son las que usted tiene que llevarse aquí a nivel preuniversitario. Son de acuerdo a su estructura
y de acuerdo a su función y también a la forma de conducción que tenga esta, ¿ya? Comenzamos con la primera, de acuerdo a su estructura. Señores, de acuerdo a su estructura, ¿qué tipos de neuronas justamente vamos a encontrar? Fácil. Encontramos las neuronas unipolares. Unipolares, porque son aquellas que tienen solamente una sola prolongación. Tienen su soma, su cuerpo y tienen una colita nada más. También se llaman monopolares, ya vamos a verlos. Luego hay unas neuronas que parecería justamente que tienen una sola prolongación, pero en realidad esta se divide en dos, ¿no? Pero al comienzo nace como una, es una falsa unipolar, de ahí su nombre, pseudo unipolar. Luego hay otras que se parecen a tu ex, bipolares, ¿no? Ah, claro que sí, ¿no? Las neuronas bipolares, que tienen un axón y una dendrita, ya vamos a verlo también. Y luego, pues, estas que son, ya te dije, ¿no? Las más famosas, las más abundantes también de todo el cuerpo, ¿no? Son las neuronas más abundantes. Se llaman las neuronas multipolares. Ahí están. Segunda clasificación, por su función y conducción. ¿Cómo son las neuronas de acuerdo a su función y de acuerdo a su conducción? Pues fácil, atención. Estas neuronas se clasifican así: sensoriales, intercalares y motoras. Sensoriales, intercalares y motoras. ¿Qué será una neurona sensorial o sensitiva en este caso? ¿Qué será una neurona motora, una neurona intercalar? Ya lo veremos más adelante. Este es un cuadro, simplemente ya resumen, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar. Oye, profe, ¿y las neuroglías? Son 6 neuroglías que quiero justamente que usted vaya recordando. ¿Cuáles son? Pues aquí las tienes. Número 1, la astroglía. Número 2, la oligodendroglía. Número 3, la célula ependimaria. Célula de Schwann, la microglía y la célula satélite. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación que tienes que llevarte de las células del tejido nervioso. Oye, profe, ¿y la sustancia intercelular tiene porción amorfa, tiene fibras, eso? No tiene. ¿Sabes por qué? Porque es mínima. ¿No ves que lo que más abundan son células? Mira, tantas células que hay. Hay poca, escasa sustancia intercelular. Es igual que el tejido epitelial. Igualito, ¿no? ¿Te acuerdas que en el tejido epitelial no hablamos de la sustancia intercelular? Solamente hablamos de la forma de la célula, su clasificación, nada más. ¿Acaso te he hablado de sustancia intercelular allí? Nada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es escasa, pues, ¿no? ¿En cuál tejido sí hemos hablado de la sustancia intercelular? En el conjuntivo, porque ese tiene escasas células y abundante sustancia intercelular. Ahí te hablé de la porción amorfa, los glucosaminoglucanos, los proteoglicanos, te hablé de las proteínas de glucoproteínas de adhesión, te hablé de las fibras colágenas elásticas reticulares. Igual, en cada tipo de tejido conjuntivo se te habló de la sustancia intercelular. En el tejido óseo, ¿qué te dije, no? La porción orgánica, la porción inorgánica, donde se encuentran los cristales de hidroxiapatita. En la sangre, ¿quién era? El plasma sanguíneo, con sus componentes que son agua y solutos, ¿no? Todo eso ya tienes que estar repasando, ¿ah? Se viene la evaluación, por favor, ¿ah? Bien. Entonces, aquí como hay abundantes células y hay escasa sustancia intercelular, pues simplemente no vamos a tocar este tema ya. Bien, hablemos de las llamadas células, ¿no? Oye, las células entonces que conforman el tejido nervioso, pues son dos, las neuronas y las neuroglías. Las más importantes son las neuronas. Hablemos un poquito de esas. Las neuronas, muchachos, pues básicamente entonces se definen de la siguiente manera y tienen también las siguientes características. A ver, son células nerviosas altamente especializadas. Células nerviosas altamente especializadas ¿en qué? Ya sabes, en la generación y propagación del impulso nervioso. Ahora mira, esta es considerada como la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo el tejido nervioso. Es la unidad más importante, ¿no? Y es un buen momento para repasar unidades. A ver, dime, ¿cómo se llama la unidad fundamental del tejido óseo compacto? Unidad fundamental del tejido óseo compacto. ¿Quién me dice? Tú que estás repasando, tú que constantemente estás recordando ya los términos, ¿no? Ya está. Osteona, vale. No me gusta osteona. Ya está, Cristian lo puso. Sistema de Haber. Ese es en el compacto.
¿Cómo se llama la unidad fundamental del tejido óseo esponjoso? Tiene dos nombres también. ¿Quién me dice? Trabécula, Ashley. No me gusta trabécula. Otro nombre. Otro nombre de trabéculas. ¿Alguien? Son las espículas. Trabéculas o espículas. Claro, tengan cuidado con esos nombrecitos, ¿ah? Cuidado, ¿no? Entonces, ahora, la unidad fundamental del tejido nervioso es la neurona en sí, solamente la neurona, ¿no? Ah, ya, ya. Eso hay que recordar, ¿ah? Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Cuánto mide aproximadamente una neurona en diámetro? Hay que saber por si acaso, ¿no? Mide entre unas 5 a 150 micras de diámetro. ¿Qué cosa es una micra? Es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Ya, ahí lo estamos viendo entonces ya de esa manera, ¿ya? Estas no se reproducen, no se van a reproducir. Y como no se reproducen, muchachos, pues obviamente entonces esto debe tener su razón, debe tener su causa, ¿no? ¿Cuál es la razón? Esto es porque este es un tejido altamente diferenciado, altamente especializado. Se especializa tanto que pierde la capacidad entonces de regeneración. Eso también te lo mencioné al inicio del tema de tejidos. Dije que los tejidos de atención totipotenciales o tejidos altamente especializados, pues obviamente eh, pierden la capacidad de regeneración, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, te pregunto, experiencia, ¿a qué etapa o a qué fase del ciclo celular se va una célula que tiene que ser altamente especializada? A la etapa G0. A la etapa G0 o etapa de alta especialización, como van las neuronas, las células musculares, algunas células hepáticas también, ¿no? Muy bien, entonces ya estamos viendo por aquí. Ahora, hay otra causa también. Normalmente para que una célula pueda dividirse, tiene por acá un par de organelos, ¿ya? Yo sé que tú los recuerdas, ¿no? Ahí están, ¿no? Son unos organelos que están justamente así. ¿Te acuerdas cómo se llaman? Así es, los famosísimos centriolos. Los centriolos, una vez que el núcleo revienta en la división celular, esto en la profase, los centriolos crean unas fibras de tubulina, son microtúbulos, ¿ya? Y estos por acá forman el famosísimo, ¿qué? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? El uso mitótico, también llamado uso cromático, en los cuales, atención, los cromosomas se quedan adheridos gracias a su cinetocoro, una proteína que la tienen en la parte central, que lo adhieren justamente al uso cromático, ¿no? Se alinean formando la placa ecuatorial, luego se dividen, miran hacia cada polo, viene la anafase, telofase y la célula pues obviamente se divide, ¿no? O sea que para que una célula se divida, debe tener dos centriolos. ¿Qué pasa con las neuronas? Solamente tienen uno, o sea, en un solo centriolo, ¿no? Esto les dificulta fácilmente poder formar un uso mitótico, un uso acromático y poder dividirse como el resto de células, ¿no? Así que sí, pues, ¿no? Tu Miss del colegio tenía razón cuando te decía que las neuronas no se reproducían. Ese momento que tu Miss, ¿no? Sospechando algo raro, hizo una requisa cuando tú estabas en primaria y en tu tomatodo, en vez de encontrar jugo, encontró ruscaya. Sí, te dijo, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cómo vas a tomar alcohol? El alcohol mata neuronas, ¿no? Sí, tenía razón, ¿no? Ya sabes eso, ¿ya? Mucho cuidado. Partes, partes de una neurona. ¿Qué pasa por acá? Una neurona, pues, tiene dos partes importantes. Solamente tiene dos partes. Solamente tiene dos partes. Entiende. La primera parte es esta de acá arriba. Se llama el soma. Y la segunda parte es esta de acá, que son las prolongaciones. Soma y las prolongaciones. Pues creo que por ahí ya iríamos de repente entendiendo esa situación. Soma y las prolongaciones. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué es lo que sucede justamente por aquí, no? Bien. Lo que pasa, muchachos, es que, pues, netamente, aquí muchas veces suele haber confusión en las prolongaciones, porque yo pregunto partes de una neurona y me dicen el soma, el telodendrón, las dendritas, el axón, como cuatro partes me dan, pero no, solamente son dos, soma y prolongaciones. El soma es esto de aquí. Y todos los pelitos que salgan de la neurona, tanto estos chiquitos como este largazo, son las prolongaciones. Es cierto que hay dos tipos de prolongaciones. Las chiquitas se llaman dendritas
Y la larga se llama el axón. Ah, ya, dendrita y axón. Y profe, ¿y el telodendrón es una parte del axón, ¿ah? Es una parte del axón, conforma el axón en general. Ya está, ¿no? Muy bien. Hablemos del soma. Hablemos del soma. Al soma, ¿cómo se le puede llamar, no? Tiene otros nombres, ya por acá también lo estoy leyendo, así es, Fran. Se llama también el cuerpo. Soma es cuerpo, ¿no? Siempre cuando tú encuentres algún término anatómico que comience con soma, piensa en algo que tenga que ver con el cuerpo. Por ejemplo, te van a hablar de los cromosomas somáticos o autosomas. Son los cromosomas que determinan rasgos de tu cuerpo. Cuánto calzas, cuánto mides, tu contextura, color de ojos, color de piel, son los cromosomas somáticos. Te van a hablar de una hormona llamada somatotrofina, que es la hormona que hace crecer tu cuerpo, ¿no? Soma significa cuerpo, ya sabes entonces ello, ¿no? Ahora, de la misma manera, pues también le pueden llamar pericarión, porque todo esto es el soma. Cario significa núcleo. Cario significa núcleo. Hay células eucariontes y células procariontes. Ah, ya. Cario significa núcleo. Toda esta zona que rodea el núcleo, que está alrededor del núcleo, ¿cómo se va a llamar? Pericarión. ¿Qué es peri? Alrededor. Carión, núcleo. Pericarión. Ah, claro, ¿no? Vamos con la definición. Esta es la porción más voluminosa que tiene toda neurona. Es la porción más grande, más ancha en todo caso. Y la forma que tiene, pues, es muy variada. Es muy variable. Algunas neuronas como esta de aquí, como esta neurona multipolar, tienen una forma estrellada. Algunas neuronas tienen una forma justamente estrellada. Ya, ¿no? Otras van a tener un soma esférico, redondito, como las neuronas monopolares. Otras van a tener una forma piriforme. ¿Quién sabe qué cosa significa la forma piriforme? En forma de pera. Así es, hermano. Como por ejemplo un órgano propio en el aparato reproductor femenino. ¿Cuál es el órgano del aparato reproductor femenino en forma de pera? El útero matriz. Entonces, cuando hagas un poco de reproductor femenino, te dirán, forma del útero, piriforme. Piriforme te van a decir, ¿no? Ah, esa es eso. Ovoide. Algunas neuronas tienen su soma en forma de huevo. Tal es el caso de las neuronas bipolares, ¿no? Ah, o sea, la forma es muy variada, como te estás dando cuenta, ¿no? Bien. Como cualquier célula, esta neurona tiene en la parte central su centro de comando. ¿Quién es su centro de comando? Es el núcleo. Ah, lo estamos viendo, ¿no? Este es el llamado núcleo. Ahí lo estamos chequeando, ahí lo vamos viendo. Y como ya tú sabes, el núcleo tiene de manera interna su núcleo pequeño. Es el núcleo del núcleo. Nombre, núcleo del núcleo. ¿Cómo se llama? Este es el famosísimo nucleolo, Fran, Ashley, Christian, correcto. ¿De qué está hecho el nucleolo? ¿De qué está hecho el nucleolo? ¿Quién sabe? ¿De qué está hecho el nucleolo, hermano? Vamos. La heterocromatina, ¿ya? Sí, ADN, sí, ADN está hecho de ADN. También está hecho de ARN, fibras de ADN, ARN también justamente. Acá se ensambla, atención, las subunidades de los ribosomas también, todo eso, ¿no? Señores, eso hay que ir conociendo. Tienes que dominar tanto la parte bioquímica, la parte celular y también ahora la parte anatómica, ¿no? Pues si no, no va a encajar, no va a ensamblarse esto, ¿no? Ya está, ese es el nucleolo. Entonces, ahora, hablemos del citoplasma. El citoplasma que estamos viendo por acá se distribuye en dos sectores principales, ¿no? Es cierto que la mayor parte se encuentra aquí, en el soma, la mayor parte se encuentra en el soma, pero hay otra parte que se encuentra en las prolongaciones. Hay otra parte que se encuentra aquí, en las dendritas. Ah, mira, ¿no? En las dendritas, tal como estamos viendo. Y otra parte también del citoplasma no estará en el axón. ¿Habrá o no habrá citoplasma en el axón? Muy poco, pero sí hay, ¿no? O sea, profe, el citoplasma está aquí rodeando el núcleo y también se encuentra un poco de citoplasma en las dendritas y también en el axón, o sea, en las prolongaciones. Por lo tanto, mira lo que coloco aquí. El citoplasma se encuentra de manera primero perinuclear, o sea, rodeando el núcleo, y también se encuentra un poco en las proyecciones, ¿no? En las prolongaciones, en las dendritas y en los axones, ¿no? Ahí se encuentra entonces el llamado citoplasma de la neurona. Correcto, ¿no? Listo, sigamos.
Ahora, como cualquier célula, también esta de aquí tiene su retículo endoplasmático rugoso. Pero sucede que el retículo endoplasmático rugoso forma unas unidades casi esféricas en las cuales se almacena una sustancia responsable de darle color gris a la sustancia del mismo nombre, sustancia gris. ¿Cómo se llaman estos corpúsculos? Tú lo sabes. Los corpúsculos. La sustancia que se almacena correcto es la sustancia tiroide. Pero ¿cómo se llama ese corpúsculo? Muy bien, corpúsculo de Nissl. Corpúsculo de Nissl. El corpúsculo de Nissl, muchachos, pues básicamente es el corpúsculo en el cual se almacena esa sustancia tiroide y que le da primero un color violáceo, pero que combinado con el citoplasma al final va a dar un color grisáceo, ¿no? Checa. Estos corpúsculos de Nissl son retículo endoplasmático rugoso. Tiene abundante RER. Las neuronas tienen abundante RER, el cual pues tiene unos gránulos violáceos, ¿ya? Llamados corpúsculos de Nissl, que son los responsables de darle el color gris a las neuronas. No te olvides de eso, ¿ya? Bien, tiene aparato de Golgi, tiene mitocondrias como cualquier otra célula, ¿ya? Sobre todo las mitocondrias se encuentran aquí, donde nace el axón, fíjate, ¿no? Acá están las mitocondrias, mira, amontonadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar donde nace el axón es el lugar predilecto del cual se origina el impulso nervioso. Ah, ya. Acá se va a originar el impulso nervioso principalmente, ¿no? Y para eso, pues, tú sabes que para originar un impulso nervioso se va a gastar energía. ¿Y cuál es la función de las mitocondrias? Originar energía. Síntesis de una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula que sintetiza la mitocondria para proporcionarnos energía? El ATP. El adenosín trifosfato. Es un nucleótido. Es un nucleótido entonces que nos brinda energía gracias a uno de sus enlaces energéticos del fósforo, ¿no? Del fosfato, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Por esa razón las mitocondrias están cercanas aquí a donde nace el axón para de aquí justamente liberar energía y esto permita fácilmente la formación del impulso, ¿no? Claro, ¿no? Bien, tiene lisosomas como cualquier otra célula y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que las neuronas pueden almacenar también un poco de gránulos de melanina. Ojo, ¿eh? Ese es un pigmento que se encuentra en la piel, en los ojos, en los cabellos, melanina. Y también otra sustancia que se llama lipofucsina, que es como una sustancia residual que se va formando en las neuronas, ¿no? Y a veces, de acuerdo a la cantidad de lipofucsina que tiene una neurona, pues básicamente se le podría incluso datar o más o menos ver cuál es la edad que tiene. Una neurona joven, jovencita, pues solamente tiene poca lipofucsina, ¿no? Pero una neurona ya de un abuelito, por ejemplo, de una persona de la tercera edad, tiene abundante, ¿no? Abundante lipofucsina. Es una sustancia que se va formando como un residuo, como una acumulación, ¿me entiendes? Ah, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Listo. Ya sabes lo más importante, entonces, que debes llevarte del denominado tejido nervioso, ¿no? De esta parte, del soma neuronal. Pasemos a la siguiente parte. Oye, profe, ya hemos hablado del soma, ¿de quién toca hablar? De las prolongaciones. A ver, profe, ¿no? Profe, ¿qué debemos saber de las prolongaciones? Muy bien. Primero que nada, recordarte que hay dos tipos de prolongaciones. Número uno, tenemos las famosísimas dendritas, ¿ya? Primer tipo de prolongación. Y número dos, tenemos por aquí los axones, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Dendritas y axones. ¿Qué pasa con las dendritas? Pues míralas, ahí estás viéndolas, estas son las dendritas, ¿no? Primero, ¿son largas o son cortas? Profe, son cortitas, ¿no? ¿Son así una sola o son sumamente ramificadas? Sumamente ramificadas, ¿no? Son prolongaciones cortas y ramificadas que tiene justamente el son. Ahora te doy un detalle. Estas dendritas son las que reciben, atención, impulsos nerviosos provenientes de alguna otra neurona que esté en conexión con esta, pues, ¿no? Y a veces una sola neurona puede estar conectada con varias, ¿ya? La dendrita es la que recibe el impulso nervioso, ¿ya? Es la que recibe la dendrita, ¿no? Y prácticamente, algunas veces los han comparado como si fueran pararrayos, como si fueran pararrayos. ¿Cómo es eso, pues, no? Has visto que en la ciudad
acá en Arequipa también muchas veces se pueden desencadenar tormentas eléctricas, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues, ¿no? Estas tormentas pueden caer cerca justamente a nuestra casa, ¿no? Puede caer una persona. Y más aún, tú sabes que las ondas de celular, pues, atraen justamente a los rayos, ¿no? ¿Y cómo es posible que acá en la ciudad no se encuentre frecuentemente eso, ¿no? Casos de personas de repente así, ¿no? Que les haya caído un rayo, ¿no? Gracias a que diversas empresas, como la empresa de Sociedad Eléctrica, ¿no? Las empresas también de telefonía móvil, todos se han encargado de invertir también en poner pararrayos fuera de la ciudad que atraen los rayos para que no caigan justamente cercano a la población, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no encuentras en el campo, ¿no? Por eso, ahora en época de lluvia, pues usted de repente va a escuchar noticias frecuentes de que hay personas que les cae un rayo y mueren, ¿no? O también al ganado le caen los rayos, ¿no? Entonces, para eso existen los pararrayos, atraen la corriente eléctrica. Las dendritas son como pararrayos, atraen los impulsos nerviosos que les da a otras neuronas. Algo justamente como lo que vas a ver aquí. Diversos impulsos pueden ser, mira, ¿no? Traídos de esa manera. Ah, ¿no? Y esto pues se refleja porque, como ya te dije, algunas neuronas a veces entran en conexión con varias neuronas. ¿Cómo se llaman estas conexiones? Tú lo sabes. ¿Cómo se llaman estas conexiones entre neuronas? Fácil. Biomédicas, vamos. Sinapsis. Así es, muy bien. Las sinapsis. Hay tipos todavía de sinapsis, ¿no? Esto es todavía todo un mundo. El que va de repente a dedicarse un poco a ser neurólogo, pues tiene que aprender toda esa parte. Hay tipos de sinapsis. Sinapsis químicas, sinapsis anatómicas. No sé, ya no vamos a meternos ahí todavía. Bien. Ahora mira, estas dendritas conducen el impulso nervioso desde afuera, lo reciben y lo envían al soma, de afuera hacia el soma, ¿no? A este tipo de conducción, como ya hemos colocado por aquí, se llama conducción centrípeta, ¿ya? La conducción centrípeta. La conducción centrípeta, entonces, jóvenes, atención, es aquella que conduce al impulso nervioso de la periferia, o sea, de afuera hacia el soma, hacia el interior, hacia el núcleo, podría decir en este caso, ¿no? Y como está entrando, también, ¿cómo le puedo llamar? ¿Aferentes o eferentes? ¿Cómo están entrando? ¿AF o F? Claro, aferente, Cristian. Ese es el detalle. ¿Ya ves? Ese es lo importante que usted debe llevarse de las dendritas. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Las dendritas pueden estar o a veces no pueden estar en una neurona. O sea, hay neuronas con dendritas y también hay neuronas sin dendritas. Las dendritas no son un requisito para que una neurona sea como tal, ¿no? Sea neurona. Hemos sido claros, ¿no? Pueden estar o no. Ya está. Ahora vamos con lo siguiente. Axones. Hablemos de los axones. ¿Qué pasa con los axones, señores, no? El axón, primero que nada, pues tiene otro nombre. También se le puede llamar neurita o también se le puede llamar cilindro eje. Cuidado con esos nombres, tiene que serlo todo. Este se origina, atención, primero con las siguientes características. El axón es único. Una neurona, como puede tener una dendrita o puede tener varias, ¿no? Pero el axón solamente puede ser uno. No me vas a decir que hay una neurona con dos axones o con tres axones. No, solamente puede haber un axón por cada neurona, nada más, uno. Dendritas puede ser muchas. Y atención, mira lo que te voy a colocar. Los axones son siempre constantes. No existe neurona que no tenga axón. Es un requisito, ¿no? Si tiene axón es neurona, ¿ya? Oye, profe, entonces los axones sí o sí tienen que estar, sí, y es uno solo, nada más, ¿ah? En cambio, las dendritas pueden ser una o varias y pueden también estar o no pueden estar, no son requisitos. Ya hemos quedado eso, ¿no? Bien. Son delgados, son largos, atención. Y ahora, ¿de dónde se originan? Se originan de este lugar del soma, fíjate. Tienen la forma de un cono, ¿no? Se llama el cono de implantación. Este es el famosísimo cono de implantación. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué sucede, no? Algunas veces los axones dan algunas ramas que se llaman axones colaterales. No es un axón más, ¿ah? Solamente una rama de este axón para conducir de repente en otra dirección al impulso nervioso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la mayoría de axones, no todos, están rodeadas de unas glías que viene este presente, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre de estas glías de acá? Estas celulitas, fíjate, medias aplanadas. ¿Alguien las recuerda? ¿Cómo se llaman estas glías? Son las células de
Schwann, muy bien. Estas son las células de Schwann. Estas células de Schwann son las responsables de producir una grasa, un lípido, la famosísima mielina. Esta mielina se enrolla formando paquetes por aquí, llamados ¿qué? Vainas de mielina. Pero las vainas de mielina no rodean a todo el axón, sino que dejan pequeños segmentos, pequeños nódulos sin mielina, ¿lo ves? Sin mielina, sin mielina, sin mielina. Dame el nombre de estos nódulos. Dame el nombre de esos nódulos o nodos. Muy bien, Cristian. Los nódulos de Rambier. Nódulos de Rambier. ¿Ya? Estos nódulos de Rambier son los únicos lugares que no tienen mielina. Este es un axón con mielina, ¿no? Así como ya hay axones mielínicos, pues obviamente ya creo que te imaginarás que también hay axones sin mielina. Axones amielínicos, ¿no? Profe, ¿y para qué existe la mielina? Para lo siguiente. Cuando el impulso nervioso ha sido creado aquí en el cono de implantación, ya te dije por qué generalmente se producen acá los impulsos. El impulso aquí, al ver que hay mielina, la mielina es una grasa, que es una sustancia aislante de la electricidad. Es una sustancia electroaislante. Entonces, ¿qué sucede? El impulso solamente va a ir en los lugares donde no haya mielina, en los nodos de Ramberg. Por eso el impulso se distribuye, atención, ¿de qué manera? A manera saltatoria. Ah, ya. Este es un impulso saltatorio, ¿no? En cambio, si no hubiera mielina, el impulso recorrería todo, ¿no? Recorrería todo el axón. ¿Cuál viaja más rápido? ¿Cuando hay mielina o cuando no hay mielina? ¿Cuándo viaja más rápido entonces? Tú lo sabes. ¿Viaja más rápido en un axón mielínico o sin mielina? ¿No? Claro, cuando hay mielina, ¿no? Entonces, eso, por favor, también ya es pregunta típica, ¿no? ¿En qué tipo de axones, entonces, el impulso nervioso viaja más rápido? En los axones mielínicos, porque es un impulso saltatorio, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente ahora, ¿no? Cuando el impulso llega a la colita, aquí, pues, obviamente, bueno, esta es una conducción centrífuga, ¿no? O también se puede llamar eferente, porque sale justamente del somo. ¿Qué sucede, no? La longitud que tienen los axones más o menos es de 1 milímetro a 1 metro. Oye, ¿en serio? Hay unos axones, atención, que apenas miden 1 milímetro. Pero también hay otros axones que pueden medir hasta 1 metro. 1 metro, profe. Sí, pues, ¿no? Estos, por ejemplo, se van a encontrar en los nervios de los miembros inferiores. Y yo te pregunto, ¿cómo se llama el nervio más largo de nuestro cuerpo? Yo creo que tú lo conoces. ¿Cómo se llama el nervio más largo de nuestro cuerpo? Bien, bien, Cristian, Ashley, el nervio ciático. El nervio ciático, ¿no? Entonces tú tienes que saber cuál es el hueso más grande, cuál es el músculo más grande, cuál es también el nervio más grande, ¿no? Cuál es la arteria más grande, todas esas cositas, ¿no? El nervio más grande de nuestro cuerpo, los que no lo saben lo están anotando, se llama el nervio ciático. Este nervio ciático se encuentra naciendo en la médula espinal, en la zona lumbar, y pues obviamente se va hasta abajo, se va hasta la punta de tu pie, hasta tu callo que tienes ahí en tu dedo chiquito, hasta ahí llega ese nervio, ¿no? Y sus axones de esas neuronas que forman, pues obviamente son axones sumamente largos, ni más de 1 metro, ¿no? Ah, entonces ahí se encuentran, por ejemplo, entonces las neuronas con axones más largos, hasta casi 1 metro, ¿no? Y ahora, la parte final que tiene justamente el axón es una zona ya un poco ramificada, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas justamente el nombre de esta? Y está relacionada con la asiática. No, se llama ciática, no se llama Frank, ¿no? La ciática es un dolor del nervio ciático, ¿no? Es un dolor, adormecimiento de todo el miembro inferior, sí, pues, ¿no? Esto sucede a veces, atención, cuando de repente hay una contracción muscular o de repente una hernia, por ahí de repente que está presionando al nervio. Como se le presiona, pues eso genera una sensación de adormecimiento y dolor en todo un miembro inferior. Se llama la ciática, ¿no? Interesante, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama esta colita? Pelodendrón. Pelo significa al final. Telo significa al final. Y dendrón, ¿qué significa? Una dendrita grande, ¿no? Claro, parece una dendrita, ¿no? Pero es más grande. Por eso se llaman dendrón. Y como está al final, telodendrón. Tú sabes que la palabra telo significa al final, como la telofase, como los cromosomas telocéntricos, ¿no? Telo, telo, telo. No es o tela, mucho cuidado.
Entonces, el telodendrón, entonces, jóvenes, pues básicamente es la parte final que tiene el axón y aquí claramente usted está viendo la presencia de unas dilataciones al final que sean, ¿cómo se llaman? Botones sinápticos. Y estos botones sinápticos permiten, atención, ¿qué cosa? Pues, ¿no? La transmisión del impulso nervioso. Pero ¿cómo lo van a permitir? Eso lo descubriremos en la siguiente clase. Bien, muchachos. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿O muy rápido? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Confirma, 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 confirma. Ya, ¿no? Tenemos que avanzar este ritmo, muchachos, ¿ah? Los que recién están entrando a este